Te rogamos, Señor, que seas con nosotros, nos guíes en todo lo que vamos a compartir hoy día, que sea de bendición para nuestra vida, pero también para un conocimiento de cómo debemos comportarnos en un día tan especial como el que vamos a hablar. Cuídanos y bendícenos, te rogamos, por Jesús, mi Salvador. Amén. Amén. Lo siento, hermanos. La noche del 31 de octubre, muchas personas, tanto en Estados Unidos como en otros países de Latinoamérica, se celebra el día de Halloween o Día de Brujas. ¿No es cierto? ¿Estamos de acuerdo con eso? Por lo menos partimos con una buena introducción. Una celebración que aparentemente es algo tan inocente como disfrazarse, salir a pedir dulces, pero que en realidad tiene un trasfondo espiritual que como cristianos no podemos dejar de reconocer. Preocupémonos de esto, por favor. Es un día especial. Halloween es una tradición pagana de los pueblos celtas. Eso tengo que dejarlo claro y vamos a ver un poco de la historia de esto. Fueron un grupo de sociedades tribales y guerreros de Europa y que ahora se concentran principalmente en Irlanda, entre los escoceses. Pues acaso la iglesia presbiteriana viene también de Escocia, ¿ya? Inglaterra, Francia, España y Portugal. Su origen se remonta a más de 3.000 años atrás, ¿ya? Realmente una vieja práctica que nos ha llegado hasta el día de hoy, ¿ya? También celebraban su año, celebraban su año nuevo, llamado Samhain, y el que actualmente conmemora el 1 de noviembre. Vamos a ir viendo un poco cómo se va armando este asunto. La víspera de este festival de la cosecha gaélico, Samhain, o como conocemos como Halloween, se creía que los espíritus caminaban por la tierra mientras viajaban al más allá, junto con otras criaturas como hadas y demonios. O sea, hay todo un trasfondo en esto. Cuando hablamos de cosecha gaélico, la palabra gaélico es una lengua tradicional de los escoceses y lengua histórica de la mayor parte de Escocia. Si uno llega a Escocia, va a escuchar a las personas el día de hoy hablar en gaélico, por si acaso. Como, a ver, como diríamos a nosotros en el caso de nosotros con los mapuches, ¿no es cierto? Sería un idioma propio del pueblo, ¿ya? Perdone mi voz, pero voy a irme derechito a lo que está escrito ya. Este ritual servía para despedir a Luz, el dios del sol, y dar la bienvenida a las noches cortas y frías que traía consigo el otoño. Esta es la razón. También, además de sacrificar animales a los dioses y reunirse alrededor de hogueras, los celtas llevaban disfraces, probablemente de pieles de animales, para confundir a los espíritus o quizás para evitar que los poseyeran. Porque ellos tenían la idea de que si se encontraban con uno de estos espíritus, podían poseerlos y entonces incluso hacer cosas terribles contra ellos. Entonces la idea de se disfrazaban para que los espíritus no los reconocieran. Esa era la idea central. En el siglo VII, el Papa Bonifacio IV decretó el 1 de noviembre como el Día de todos los Santos. Vean ustedes de dónde vienen. ¿Ya? Esto es en el siglo VII. Vean ustedes, en el año 700 de nuestra era. Para honrar a todos ellos mártires que habían dado su vida por su fe durante aquellos tiempos. Recuerden que hubo muchas persecuciones en los primeros años y entonces Bonifacio quiso honrar a esta persona y puso el día de todos los santos como aquellas personas que murieron por su fe. Y obviamente el 31, que sería el anterior, en la noche, se celebraba este día de las brujas. Así la noche anterior, la víspera de Samhain, continuó celebrándose con hoguera, disfraces y desfiles. La palabra Halloween es usada como tal por primera vez en el siglo XVI. Vean ustedes cómo ha ido avanzando. Proviene de una variación escocesa de la expresión inglesa All Hallows Eve, ¿no? Que significa víspera de todos los santos. Tan simple como eso. Halloween, obviamente, debido al hecho de que muchos cristianos empezaron a ser perseguidos en Europa,
empezaron a arrancar, ¿ya? Y llegaron a Estados Unidos. Y trajeron justamente, no solamente trajeron la fe cristiana, sino también trajeron esta forma de creencias, ¿ya? Y por eso llegaron hasta los Estados Unidos. Pero Estados Unidos se celebra todo con toda fuerza. Realmente, incluso hay muchas iglesias esa noche se juntan para disfrazarse y estar justamente celebrando pero como si fuera algo propio, o sea, hasta los cristianos lo hacen, ¿ya? Y también los católicos, ¿ya? Eso es algo realmente tremendo. En el 1840 los inmigrantes europeos transmitieron en América las versiones de la tradición durante la gran hambruna de Irlanda. Fueron ellos quienes difundieron la costumbre de tallar los jack o lantern, o la calabaza gigante hueca con vela adentro, inspirada en la leyenda de Jack el Tacaño. Jack el Tacaño era un personaje propio de ellos, así como Pedro Urdemales en el caso de nosotros los americanos, me parece que es una leyenda, incluso al que hizo un trato con el diablo, y como todo lo que el diablo le daba, él lo guardaba también junto a agua bendita y cosas de ese tipo, ¿ya? Entonces le ganó al diablo. Cuando murió Jack el Tacaño, hubo un gran problema porque no lo recibían en el cielo por lo pecador que era, pero tampoco el diablo quería a su enemigo que lo había ganado cuando estuvo aquí. Entonces, puede ser que dicen que Jack el Tacaño continúa viajando por ahí, por acá, por todas partes, porque no lo querían en el cielo, porque no correspondía, pero tampoco lo querían en el infierno. El diablo dijo, está enojado con él. Ya, bueno, esa es más o menos la figura de la que se habla bastante cuando se habla de Jack el Tacaño, ¿ya? Y ahí viene esta fiesta no se quedó arraigada en los Estados Unidos y en Canadá, pero no comenzó a celebrarse masivamente hasta el año 1921, cuando se celebró el primer desfile de Halloween en Minnesota. Pero ahora, esa noche, se hace un festival prácticamente en todo Estados Unidos, y como se hace también en México, con bastante fuerza. No sé si ustedes han escuchado, han visto que por las noticias, como nos cuentan, de cómo se celebra esto allí. En 1920 la ciudad empezó a celebrar un desfile y a encender una gran hoguera para comenzar a conmemorar ese día. Algunos historiadores afirman que la celebración podría haber sido un intento de poner fin a las gamberradas de Halloween. ¿Qué es una gamberrada? ¿No le suena el nombre? Gamberrada. Bueno, busqué en el Google y es eso. Vamos a ver. ¿Qué es una gamberrada? Leamos. Fechoría, travesura, trastada, perrería, grosería, desmán, abuso, atropello, extralimitación, granujada, animalada. O sea, más o menos, eso es lo que significa gamberrada. Porque algunas personas no solamente hacían lo normal, podríamos decir, mataban gatos, mataban perros, qué sé yo, y hacían un montón de cosas. E incluso el hecho le llaman esto de gamberrada, el hecho de las máscaras que se usan en Halloween, e incluso la vestimenta. Como digo, no era algo, empezó a sobresalir bastante esta enseñanza, esta verdad que venía del pasado. ¿Ya? Finalmente, la internacionalización de Halloween se produjo a fines de los años 1970, ya no hace poco, 1970, y principios de los 80, gracias al cine y a la serie de televisión. Cuando en 1979 se estrenó Halloween, de John Carpenter, una película ambientada en la víspera de Todos los Santos, que supuso una referencia al cine de terror. Definitivamente el cine ha funcionado, ha utilizado justamente esta festividad de una manera tremenda para ganar plata, porque al final de cuentas eso es lo que hace el cine. El empuje vino también
del hecho de que más de un tercio de los estadounidenses afirman creer en fantasmas, según una encuesta de Ipsos llevada a cabo antes del Halloween del 2007. Vean, ¿cuánto dice? Más del tercio de los estadounidenses. Ahora, ¿ustedes creen en esto de los fantasmas? No deberíamos creer. Pero hay una cosa, de que Satanás actúa. Tenemos que empezar a mirar. A veces decimos, yo no creo aquello, pero resulta que hay actividad satánica a nuestro alrededor. Eso es lo que nos enseña la Biblia, la palabra del Señor. Por lo tanto, no podemos... Ahora, fantasma, en la forma como lo dicen eso, ellos que la persona muere, pero queda vagando en el lugar, eso no corresponde, no está dentro de la enseñanza bíblica. La persona que ha fallecido se ha desprendido, digamos, de alguna manera de su cuerpo y ahora él volvió a Dios que lo dio. Eso es lo que tenemos que tener muy claro. No hay ninguna persona dando vuelta por aquí y por allá. Los que sí están dando vuelta son los ángeles que cayeron cuando Dios echó a Satanás desde el cielo. Y obviamente, ¿qué hacen ellos? Conociendo un poco el pasado y presente de las personas, ¿qué hacen? Hacen que aparezcan cosas, a ver cómo le quedan, tienen una actividad de tal manera que lo atrapan a uno. Pónganme, ustedes han visto una nimita que está aquí, casi al llegar a la esquina. Seguramente ustedes lo vieron, antes de llegar al territorio antártico. Ahí un joven fue que se ahorcó por problemas amorosos. Pero toda la gente ahora, incluso en la noche, ustedes pueden pasar por ahí, personas que están arrodilladas al lado de ellos, poniendo velas y cosas por el estilo. Esta es una manera del trabajo que hace Satanás para que la gente quede tomado de aquello, y así de esa manera dice, no, sí, la nimita me respondió. Ya han respondido fue Satanás a través de sus secuaces, de los ángeles caídos. Es lo mismo que pasa cuando en las iglesias católicas, ¿no es cierto?, se hace este asunto de que la Virgen de Lourdes, la Virgen de qué sé yo, está respondiendo. Es exactamente lo mismo. Es Satanás que usa esta pantalla para estar detrás y de esa manera entonces atraer a las personas hacia aquello que quiere que estemos como enraizados prácticamente. Y es tan difícil darle a la gente esa idea de que la animita o la Virgen o qué sé yo, le respondió. Hay que tener más cuidado. Eso es actividad satánica y lo dice claramente la Biblia, no es otra cosa, ¿ya? Por lo tanto, la única actividad que existe fuera de la actividad que existe, digamos, es Dios, por un lado, y por otro lado, Satanás. No hay más en esta tierra, eso tengo que tenerlo clarito. Las tradiciones de Halloween difieren en los diferentes puntos del mapa, pero de manera general se encuentran los famosos dulces de Halloween, el truco o trato, los disfraces fantasmagóricos, tallar calabazas, encender hogueras, hacer bromas, visitar atracciones embrujadas, contar historias de miedo y ver películas de terror. Ya no sé si han escuchado que están avisando varias películas que van a dar esa noche, que van a ser de terror, ¿verdad? Realmente. Y es una manera de... Esto es una adoración a Satanás, no es otra cosa, es una festividad satánica. No podemos llegar a otra. Por eso hay una gran advertencia de parte de Dios. Y leamos por favor este versículo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. O sea, esta es la actividad de Satán. No tenemos lucha contra sangre y carne, no con los seres humanos. Eso es lo que dice él, sino que con algo espiritual. Y ese espiritual existe, está ahí. Tenemos que nosotros no caer en el error de decir, no existe, es mentira. No, es cosa de fijarse cómo está en el día de hoy. El tarot, esa tabla de Ouija, y un montón de otras las adivinaciones con las cartas,
Por eso algunas personas prohíben cualquier trabajo que tenga que, cualquier juego incluso, que se haga con carta, porque pueden traer cosas malas, dicen algunas. Hay que tener cuidado, hay que poner las cosas en su justo lugar, ¿ya? No, nada es de una u otra manera, esto es un todo. Y las cosas que estamos ahora hay una guerra espiritual. Y el problema está en que a veces, pensando que estas cosas son inocentes, nosotros a veces, a través de nuestros hijos, a veces hacemos que nuestros niños tengan contacto con seres satánicos, o sea, con Lucifer y sus huestes, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado con eso. Reflexionemos sobre lo que significa para nosotros entonces, en el día de hoy. Como cristianos debemos examinar las cosas que celebramos y preguntarnos si glorifican a Dios. Ese es el gran problema. ¿Glorifica esto a Dios? Halloween tiene orígenes oscuros y muchas prácticas que no agradan a Dios. Hoy exploraremos si Halloween es una celebración que debemos observar como creyentes. Y esa es la idea de este culto en el día de hoy. ¿Ya? Mucho se habla acerca de esta fecha, pero lo mejor es ir a la palabra de Dios, para que por medio de ella valoremos si nosotros, los cristianos, deberíamos o no participar en esta celebración. Pero si alguien me hiciera la pregunta directamente, ¿puedo celebrar Halloween siendo una persona cristiana? ¿Cualquiera de ustedes tendría que hacer mi respuesta? No, no, justamente. La respuesta que le daría sería no. Usted no puede celebrar Halloween de ninguna manera. Quiero darle algunas razones bíblicas para apoyar esta respuesta. Porque no puede ser, no hagan esto. Se han fijado que a veces nosotros, es lo que pasa a veces entre los papás y los hijos. A los hijos les dicen, no, te lo tienes que hacer. ¿Por qué no? Porque yo digo que no. No le damos razón. Pero nuestras razones tienen que ser bíblicas. Porque es Dios el que nos guía, el que necesitamos. Justamente que cada uno de nosotros pueda entender todo esto. ¿Ya? ¿Qué dice? Primera razón. Uno, obviamente. Punto. ¿Hay que dice 1 Corintios 10:31? Lo leemos todo, por favor. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo todo a la gloria de Dios. Participar entonces en Halloween es para la gloria de Dios. De partida, como que estamos celebrando al enemigo de Dios. Recuerden que Satanás es el enemigo de Dios desde siempre, desde ya, antes de la creación. Ya Satanás quería subir a lo alto y ponerse por sobre Dios. Bueno, y es lo que les debe pasar muchas veces a los gerentes en la industria, porque son el gerente, no son los dueños. Y resulta que empiezan a actuar de tal manera como que arregla las cosas a su gusto, y de repente dice, bueno, ¿para qué necesito a los dueños? Si para eso yo mando a toda la gente en mi oficina, hago todas las cosas como a mí se me ocurre, y por lo tanto, esto es como si fuera mío, y no es mío. ¿Ah? Ese es el problema de Satanás. Quiere ponerse en el lugar de Dios. Y ese es el enemigo. Y que conste, tenemos un gran enemigo. No es un enemigo suave, ni mucho menos. Recuerden que él, con insinuaciones, nos va mandando. Y otra cosa, ¿dónde trabaja Satanás? Fácil, básicamente, trabaja aquí, en mi cabeza. Trabaja en tu cabeza, hermano. Ay, y eso tiene que entenderlo. Es el lugar. Él nos pone ideas como si fueran nuestras. Pero si nosotros la copiáramos, bueno, viene una idea, nos parece hasta lógica y buena. Pero si la volviéramos a pasar por una segunda vez, empezaríamos a darnos cuenta, pongámosle, dígame, ¿por qué la gente cae en la droga? Porque es mala. No es malo, porque la gente que participa siente que, yo no sé, realmente no he participado en eso nunca, pero lo que he escuchado dice, no, es que me siento como un superhombre, como que me siento mucho más que de lo que hasta aquí puedo. E incluso les puedo contar la historia de un joven de aquí de la villa, un hombre que tenía, ¿cuánto? Llegó a tener muchos empleados, ¿vale? Llegó a tener una compañía completa. Pero
cada día se iba metiendo más negocio, el negocio iba creciendo, pero parecía que crecían como una espuma, así. Iba súper bien. Y ustedes lo conocen, por si acaso. Y algo realmente tremendo. ¿Y qué pasó? Pero poco a poco, de repente empezó a sentir que necesitaba fuerza extra. Y alguien le dijo, mira, sí, ¿cuál es el problema? Un poquito de marihuana al principio. Después de la marihuana fue un poquito de cocaína, y qué sé yo, y se fue metiendo. ¿Y qué pasó? Pronto, claro, decía que cuando él estaba drogado, él podía hacer muchos negocios, qué sé yo. Es algo realmente tremendo. Estaba en mi casa contándome todas estas cosas que estoy diciendo a ustedes. Él se sentía un superhombre, realmente. Pero resulta que iba dejando colitas atrás, problemitas. Y los problemitas, ustedes saben que lo persiguen a uno. Y cuando uno no lo va solucionando, ¿qué va sucediendo? Empieza a llegar de repente y no alcanza. Y cuando no alcanza, es como eso que hace la bicicleta en los bancos, ¿no es cierto? Saco de aquí para poner acá, saco de acá para poner allá, y qué sé yo. Ya empezamos a pensar, no, si yo soy inteligente, a mí nadie me la gana. ¿Se han fijado? Yo creo que esa es una idea satánica, no me cabe la menor duda. Porque realmente, ¿qué pasa? Porque estamos confiando tanto en mí que cuando me alcanza, ya me tiene amarrado en sus redes. Pues tenemos que tener mucho cuidado. Y bueno, hoy por hoy, ese joven anda buscando plata y cosas por el estilo para conseguir un poco de plata para poder seguir drogándose. No lo quieren ni en su casa. Pero ha estado, como digo, de visita en mi casa muchas veces. Y yo le hablo, e incluso cuando empezamos a hablar de las cosas espirituales, pero yo era profesor de la escuela dominical. Yo hacía esto, yo hacía lo otro, yo sí, yo. Y algo realmente tremendo. Porque empieza a pensar, si yo hacía tantas cosas, yo le pregunto, claro, pero tenía ¿cómo se llama? Un gran emprendimiento. Mira a lo que llegó. Perdió esposa, perdió hija, perdió departamento, perdió todo. Está de allegado en la casa de sus papás que no lo quieren ni ver, porque no pueden dejar absolutamente nada en ninguna parte, porque hay cosas que hay, él se la roba. Vean ustedes, es algo realmente tremendo. Y lo peor de todo cuando uno cuenta esta historia de alguien que uno conoce, que ha estado ahí. ¿Ah? Y todavía cuando yo hablo de él cree que se las puede todas. Bueno, problema de él sabrá seguir por ahí. ¿No? Más encima, en esta celebración se usan disfraces. ¿Y qué dice la Biblia sobre los disfraces? Mire, el disfraz implica falsedad, engaño, ocultación de la verdadera identidad. Y esto es algo realmente tremendo. ¿Ya? Para eso ¿qué hacen los artistas, Manuel? Porque ellos dicen que se desdoblan, ¿no es cierto? Ellos dejan de ser ellos para entonces ahora ser el personaje. Y ellos tienen esa habilidad. Bueno, la aprenden, qué sé yo. Pero básicamente, bueno, eso usado en el teatro es bastante bueno. ¿Cómo será que a ustedes les gusta la película de un artista favorito? Seguramente, ¿no es cierto? A algunos les gustan, pongámosle, a ver, el otro día vi a uno de ellos, que los nombres a mí se me van, pero realmente tengo, pero eso es lo que sucede. Uno los ve y parecía que ellos son lo que dicen ser aquí, en la película. Y todavía tienen grandes poderes, digamos, porque se transforman por completo. Y esto es justamente lo que pasa con el disfraz. El disfraz ahora está mal usado, digamos. Podríamos pensar esto en el Halloween, porque está ocultando su realidad. ¿Ya? En la Biblia se nos advierte sobre los peligros de los disfraces y se nos llama a vivir en la verdad y en la autenticidad. Otra vez, cuando pensamos en los disfraces, es la mentira. Estamos viviendo en la mentira. No es otra cosa, disfrazarse es mentir. Pensemos en Esaú y Jacob. ¿Se acuerdan ustedes cómo engañó a su padre? Justamente disfrazándose. Se disfrazó de Esaú, ya en este caso.
¿ya? Y así podemos encontrar un montón de momentos de la Biblia cuando los... ahora, ¿qué pasó con esa acción? Nunca más volvió a ver a su mamá, nunca más volvió a ver a su papá. Y no solamente él fue engañado, o sea, él engañó, sino que él mismo fue engañado por su cuñado, sería, ¿no es cierto? El esposo de, o sea, el hijo, el hermano de Rebeca, ¿ya? Niña, y al final, ¿qué le pasó? El problema está cuando uno anda mintiendo, se suele que la mentira lo alcanza también, ¿ya? Cuidado con aquello. Podrías usar, pongámosle, un disfraz de brujas, de demonio, de zombie, qué sé yo, y decir que estás usando no para la gloria de Dios. No, estás simplemente heredando a otro Dios, al Dios de este mundo, como le llama la Biblia, ¿ya? No, no, entonces no lo hagas de ninguna manera, no te disfraces, ¿ya? Segunda razón, los hijos de Dios no debemos participar en las obras de la tiniebla, que es lo que dice Efesios 5:11. Leamos por favor lo que dice. Y no comuniquéis con las obras infructuosas de la tiniebla, sino antes bien redarguirlas. ¿Ah? Esto es algo realmente importante. ¿Ya? Si estamos claros que esta celebración no es para la gloria de Dios, ¿para la gloria de quién entonces es? Entonces, para el enemigo de Dios. Estamos dándole lugar a otro Dios, entre comillas. ¿Ah? Un Dios con minúscula. ¿Ah? Y eso es algo realmente tremendo. Si lo que vamos a hacer no es agradable a nuestro Dios, ¿a quiénes tenemos agradando? Recuerden que no es con eso del dulce o travesura, como dicen. Ustedes saben, aquí no se ha llegado a lo extremo que se llega en otros lugares, de tirarle huevos y cosas por el estilo en contra de la persona que no da nada. Por ahora yo he visto, a veces me ha tocado en ese día no llegar a la misma hora aquí a la casa y veo a muchos niñitos con su papá y mamá en la noche, y a veces niñitos pequeños, eso es lo que me preocupa, porque están introduciéndolos prácticamente en las fauces del diablo, así derechamente. Y después no queremos que el diablo haga con ellos lo que quieran, porque ya están entregados. ¿Ya? La palabra de Dios nos manda que no participar en las obras infructuosas de la tiniebla, sino más bien reprenderla. ¿Ah? Reprender a Satanás, es lo que debemos decir incluso. ¿Ya? Tercera razón. Dios no le agrada que lo que tiene que ver con brujas, hechizos, magia. Gálatas 5, 19 al 21. Vamos a leer ese pasaje. Por favor, veamos. Y manifiestas son las obras de la carne, de las cuales Dios habla bastante fuerte con eso. ¿Ya? Leamos. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, banqueteros y cosas semejantes a ellas, de las cuales se denuncia, como ya se ha anunciado, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Este final es lo tremendo, porque a lo mejor en muchas de esas cosas nos hemos metido nosotros, hemos estado ahí. Pero ¿qué pasa? Dice oye, recuerden que una cosa es caer en el pecado y otra cosa es vivir en el pecado. ¿Ya? Nosotros los cristianos podemos caer en el pecado. Pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a arrepentirnos, vamos a pedir perdón y vamos a pedirle ayuda al Señor para no volver a caer. Obviamente a lo mejor vamos a volver a caer más adelante, pero debemos estar siempre cuando pedimos perdón por aquellas cosas incorrectas que hemos hecho. Ya que tenemos que hacer, pedirle ayuda a Dios. Él es omnipotente, ¿no es cierto, Dios? Y por lo tanto, Él puede darnos fuerza para Él. Y de hecho, recuerden que nuestro Dios está viviendo dentro de nosotros. No es solamente una idea ficticia, una idea así loca, digamos. Él dice claramente que Él vino, cuando aceptamos a Jesús como Salvador personal, Él vino a vivir dentro de nosotros. ¿Ya? Y eso tenemos que tener mucha claridad de aquello. Entonces,
¿Qué dice la Biblia sobre las brujas, sobre el hechicera? Lo vimos esta mañana. Esto es lo que hay que hacer con... Veate, en la orden de Dios. La leemos toda. Al hechicera no dejará que viva. ¿Qué le parece? Tremendo. Y eso que notamos en el siglo XIV, XV, cuando cualquiera que hiciera alguna cosa un poco media rara, a veces le acusaban de bruja y ¿qué hacían? La mataban. Estaban diciendo, seguimos la orden de Dios. Y a veces era una calumnia, no era otra cosa, para peor. ¿No? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto. Cuarta razón, ¿ya? Los cristianos no debemos seguir la corriente del mundo. No podemos seguir lo que el mundo dice que es bueno. O que le es agradable hacer. Porque digamos, hablando en serio, pensémoslo así nomás. Salir a la calle, pedir dulces a la gente y volver contentos y felices con bolsitas llenas de dulces. ¿Qué les parece? Parece hasta inocente cuando la mira uno simplemente. Pero hay que tener cuidado que hay todo un trasfondo espiritual. ¿Qué dice Efesios 2:2? Dice, en que en otro tiempo anduviste conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. ¿Se fijan ustedes? Es algo realmente tremendo. ¿Ya? No necesitamos que nuestros hijos sigan la corriente de este mundo gobernado por Satanás. Porque el solo hecho que lo hagamos, que participen en una fiesta satánica, ¿qué le estamos diciendo a los niños? Esto es bueno para hacerlo. Si se lo estamos enseñando cuando tienen 2, 3, 4 años. ¿Se han fijado que salen con bebés casi incluso disfrazados? Yo lo he visto cuando la mamá le dice al que viene pasando a la casa esa, y ellas golpean y todo. O sea, se hacen cómplices, ese es el problema más grave. Pero ¿cuántas mamás están ahí afuera diciéndole, entren a la iglesia, al niñito? Ninguna. Al contrario. Cuando los vamos a invitar, dicen, no, no, no. Pero pueden salir a la calle, pueden estar hasta las 12 de la noche, qué sé yo, los niños. Pero si lo invitamos, aunque sea un rato, para venir a escuchar de la palabra de Dios, no. Es totalmente lo contrario. Preocúpense, salgan de su casa ese día 31. Porque a veces lo que hacemos es encerrarnos, ¿no es cierto? Y cerramos todo y que no se vea ni luz hacia afuera para que nadie toque la puerta. Pero ¿por qué no salimos un rato a la calle? Miren un poco cómo lo hace el mundo. Y algo realmente tremendo, hermanos. ¿Ah? Dios nos dice que no sigamos el mal. ¿Qué dice Romanos 12:21? Leemos. No sea vencido de lo malo, mas vence con el bien el mal. Vean ustedes, miren ustedes. Otro versículo que tenemos que ver. No vaya por el camino de los malos, nos dice la Biblia, que en Proverbios 4:14. Leemos. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. La Biblia no advierte, ¿ya? Pero nosotros, ilusos, podemos decir así, nos dejamos llevar por las ideas que tiene el mundo. Cuando al final debemos nosotros imponer lo que la palabra del Señor dice, ¿ya? No entres por el camino de pecadores, dice también la Biblia. ¿Qué dice el Salmo 1? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Qué les parece? ¿Ah? ¿Quieren ser bienaventurados? ¿Quieren ser súper dichosos? ¿Sean súper felices? Vean, aquí está. El varón que no anduvo en consejo de malos. O sea, los amigos siempre nos van a tratar. ¿Se han fijado? Los amigos tratan de sacarnos de las cosas espirituales. ¿Se han dado cuenta? Son agentes del diablo, son agentes de Satanás. No son otra cosa, ¿no? Y por eso nos dice, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿No? Y sigue diciendo el versículo cosas realmente preciosas. Al único que debemos adorar es a Dios. Esa es nuestra finalidad. Él nos alcanzó con el Evangelio. Y si nos alcanzó con el Evangelio, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Simplemente mostrarle gracias a Dios, porque ¿saben? Esto es una bendición.
Hay personas que les gustaría ser creyentes. Hay muchas personas que dicen, ¿cómo me gustaría tener tu fe? Y lloran por eso, les gustaría, pero no la tienen. Recuerden que ustedes son privilegiados, son personas especiales, gracias a que Dios los escogió. Ahora, cuando vemos ese asunto de escoger, es como cuando, pongámosle, vamos a la feria, ¿no es cierto? Y ahí está sobre el mesón que tienen normalmente, pongámosle un montón de tomates. ¿Y qué hace la dueña de casa? Toma este, toma aquel, toma el otro, y acá. ¿Por qué no escogió los otros? Porque ella escogió lo que más le gustó. Ahora Dios escogió, nos escogió a nosotros entre todo el mundo. Te escogió a ti, te escogió a ti, te escogió a ti, te escogió a ti. ¿Y por qué no por eso de simplemente cerramos los ojos y digamos, gracias a Dios porque me escogí? Porque de otra manera, ¿en qué andarías? Hermano, ¿no has pensado en lo que andarías tú cuando te alejas de las cosas espirituales? ¿Has pensado? Y uno, si te das cuenta, se empieza a encerrar en lo que los demás dicen, en otras cosas, y al final de cuentas que no logra uno crecer espiritualmente. Por eso es importante que estemos en las cosas espirituales. No a la muerte, no al diablo, de ninguna manera no le demos lugar a esto. Ya, por favor, adora a Dios. Dice el Salmo 29:2. Veamos. Dad a Jehová la gloria de vida a su nombre. Humillaos a Jehová en el glorioso santuario. Vean ustedes, vean, o sea, la única manera que puedo tomar palabra del Señor y compartirla con ustedes. Que dice, adora a Jesús. ¿Qué dice Lucas 24:52? Veamos. Y ellos, después de haberle adorado, se volvieron a Jerusalén con gran gozo. Qué tremendo, qué maravilloso es poder tener la palabra en la vida. ¿Saben? Por si acaso, yo lo he contado muchas veces, pero una vez más voy a contarlo. Cuando trabajaba en APE y que íbamos a las diferentes iglesias, ya, la gente veía en nosotros personas especiales. ¿Ya? Y me acuerdo muy bien de estar en Tomé, en la iglesia en Tomé, no de nuestra denominación, y estuve 15, 20 días con el pastor y su congregación, que eran no menos de unas 400, 500 personas. ¿Ya? Y resulta que un día me dice, bueno, yo quiero saber de qué organización es usted. Yo le dije, yo acepté a Jesús el 8 de enero de 1970. Yo, desde ese día, amo al Señor, que le sigo, que sé. Daba siempre más o menos la misma respuesta. No, yo quiero saber de qué denominación es usted. Entonces le pregunté, ¿de qué denominación cree? Porque los que estudian harto son los bautistas, me dijo. ¿Usted es bautista? No, hermano, no soy bautista, pero no se preocupe, soy creyente. He creído en Jesús como mi único y suficiente Salvador. Y estaba ahí siempre, todo el rato. Pero después de unos 15 o 20 minutos que yo le hacía finta para no decir, le dije, ¿sabe? Yo pertenezco a la iglesia presbiteriana fundamentalista bíblica. ¿Sabe? Cerró los ojos así, me miró y me dijo, los de la Biblia andando. ¿Cómo es eso? Los de la Biblia andando. Ustedes son de esos que son solo Biblia. Todo lo que hacen es lo que la Biblia dice que hay que hacer. A mí me dio vergüenza, porque no soy eso. Soy de la iglesia, pero yo no vivo 100% la Biblia. No sé a cuánto estaré alcanzando. A lo mejor será un 2 o 3%, por ahí. Pero resulta que se dan cuenta, las personas piensan de nuestra congregación como que somos tan bíblicos que vivimos la Biblia. O sea, como que dicen, ustedes son la Biblia caminando. O sea, por todas partes vamos a venir andando, Héctor, hermano Alejandro, hermano Claudio, Martín, y todo. No, cómo me gustaría que no solamente lo tuviéramos en la cabeza, sino que bajara a nuestras manos, ¿no es cierto?, a nuestros brazos y pudiéramos mostrar realmente la realidad. ¿Qué sería la Biblia andando? Jesús.
es igual que Jesús. Porque cuando él estuvo aquí en la tierra, ¿qué hizo? Tanto viene a mucha gente. Porque era la Biblia andando, digamos, es de otra manera de decirlo. Porque él era la palabra misma. ¿Ya? Lástima que nosotros no somos la palabra. Y más encima, yo sé que muchos de nosotros no leemos la Biblia suficiente. Miren, lo menos lo que menos podemos leer es un capítulo diario de la Biblia. Si leyéramos un capítulo diario, nada más, un capítulo. En 13 años y medio terminaríamos la Biblia completa. A ver, hermano Claudio, ¿cuántos años en el Evangelio usted? 28. 28, ya. 28 años. Eso se lo dividimos a ver cuántos 3 años y medio dan. A ver, los matemáticos, si me sacan la cuenta, 9. 9 por 3, 27, más o menos sería más o menos 9. O sea, usted debería haber leído la Biblia 9 veces entera, sin saltarse ¿cómo se llama? La genealogía. ¿Ah? La genealogía, que se aplicaba, uno empieza la genealogía y se la salta hasta el otro lado. ¿Ya? Entonces, es lo mismo. Hermano, ¿usted cuántos años en el Evangelio? El año 86. 86 hasta hoy, ¿cuántos son, hermano? Pues ayúdenme a sacar la cuenta, por favor. Como 30 o 40. 38 años mayor. 38, o sea, usted ha leído la Biblia más de 10 veces entera. Ni siquiera una vez completa. No, para que no que se confiesen, por favor. ¿Ah? Pero hablando en serio, qué tremendo. Solo si le diéramos una vez, aunque obviamente a medida que uno va entrando a conocer más, uno debiera entrar no un versículo, sino que 2, o sea, no un capítulo, sino que 2 capítulos diarios. Y entonces la Biblia empezaría a ser más mella en nosotros. ¿Ah? Empezaría a manifestarse de una manera especial. Y obviamente, yo pienso que si uno llegara a ser anciano gobernante y pastor, debería leer la Biblia mínimo todos los años, entera. ¿Qué les parece? Algún día, pues no creemos eso. ¿Ah? Pero se fijan ustedes, por favor, hermanos, pensemos. La única manera, oh, ¿qué pasó? Hasta aquí no va a llegar. Hasta aquí llegó el Pastor, ¿ah? en la predicación del pastor Elio Ramírez en el Congreso de Sucapred, dio la educación de una persona, un hermano, que vivió, no sé, 90 años, no me acuerdo tanto, pero leyó como 120 veces la Biblia. Claro. Que son 120 veces. Es mucho. O sea, Creemos que es mucho. claro, A lo mejor no era suficiente. pero él tenía el deseo. Nosotros nos cuesta. Fíjense. O sea, ¿y qué dice Juan 4:23? ¿No? Mas ahora que ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre de los adoradores busca quien lo adore. Eso es el del Señor de usted. ¿Ya? Porque a veces tenemos tantas dudas, ¿se han fijado? Tenemos dudas de esto, de aquello, de lo otro, qué sé yo. Tendríamos menos dudas cuando empecemos a vivir la palabra. ¿Ya? Y eso es lo que necesitamos cada uno, hermanos. Hemos visto que Halloween tiene orígenes paganos y prácticas que no agradan a Dios. La Biblia nos llama a evitar toda especie de mal y vivir vidas que glorifiquen a Dios. Como cristianos debemos ser luz en la oscuridad y no conformarnos con las prácticas del mundo. ¿Ya? Eso es sumamente importante. ¿Lo podemos leer fuerte? Digamos, no al Halloween. Eso tenemos que decir. ¿Ah? Pero podríamos decir, digamos, ¿sí a quién? Al Rey de Reyes. ¿Quién es el Rey de Reyes? Cristo. Jesús, ¿no es cierto? Y Y es lo que debiéramos pensar. En esta fecha no debiéramos dejarnos, no nos llevemos por lo que el mundo dice. Porque se fija, a veces en la fiesta, el más mundano empieza a hagamos esto, hagamos lo otro. Y empiezan esos bailecitos que son más bien, digamos, bailes más bien sensuales. Y sobre todo que nosotros, los varones, somos bien especiales, ya que habemos puros hombres, tenemos que darnos cuenta. Nosotros lo transformamos en algo sexual. ¿Ya? No es solamente bailar inocentemente, porque el ligerito empieza
a no ser inocente del mismo baile que hemos iniciado. Por favor, piénsenlo. Primero, usted no entre ¿cómo se llama? A celebrar Halloween. Segundo, no haga que su familia participe en Halloween. Y mucho menos, dígale a sus niños que no les compre una tenida para que se disfrace, ni menos porque ustedes ven, son todas de brujas, qué sé yo, de cosas así nomás, o de monstruos. Ya no, por favor, no lo hagan. Aunque prefiere que lloren los niños, ¿ya? Pero ya nadie nos habló de eso en el pasado, pero pensemos en nuestro futuro, ¿ya? Y como les digo, yo los invito, el 31 salgan de su casa y miren cómo la gente, la mamá van guiando a los niños para que vayan aquí y allá. Y ellos dicen, anda a pedir allá, anda a pedir allá, anda a pedir allá. Ellos creen que es conseguir dulces. El diablo está en vivo, ¿no? Hace algo que puede parecer inocente, pero transforma en algo que es espiritualmente incorrecto. Que el Señor les cuide y el Señor les bendiga.